las diferentes áreas que se mencionan. Para cada área, yo les indiqué un par de preguntas que pueden ser utilizadas como base para la construcción de la exposición. ¿Sí? Sencillamente digamos que usted va narrando esas áreas, cómo se experimentan en su realidad personal a partir de las preguntas de orientación. Pueden tomar 2 preguntas y perfectamente con ello están abordando pues la área en mención. El documento de apoyo pues habla de 6 niveles o 6 áreas, entonces pueden tomar diferentes preguntas para hacer referencia a esas áreas, ¿sí? Esa para la segunda actividad. Y pues la sugerencia ahí es estar muy pendiente al momento de estructurar la videoexposición, que ustedes se vean dentro de la exposición, que para efectos de validar quién es el que está haciendo la socialización, que se tenga buen sonido, que el link que envíen, independientemente de la estrategia tecnológica que hayan elegido, pueda ser visualizado para obviamente generar el juicio valorativo. ¿Listo? Entonces, esas serían como las 2 actividades de la sesión pasada. Tendré que volverles a enviar al grupo de WhatsApp y a la plataforma el link correspondiente, porque sí tienes toda la razón. Ese es de otra sesión, de otro grupo. Y quedaría entonces, pues obviamente postergada esta entrega para una fecha posterior, que puede ser el próximo 22 dejémosla para el 29, para, digamos, que puedan subsanar con calma, pues ese impasse que fue mi responsabilidad. Otra cuestión, instructor, en la plataforma ya se encuentra habilitada para poder subir las actividades o todavía no. Sí, debe estar habilitada. Yo estuve revisándola y buscándola y no encuentro por dónde subirla. ¿No la visualiza? Bueno, gracias por No, la novedad. señor. Entonces, tendré que comunicarme con soporte técnico para ver por qué no se está visualizando. Creo que esa es la GA9, ¿cierto? Sí, señor. No, esa no, yo ya revolqué esa plataforma y no está, no aparece por ningún lado. Bueno, a veces tenemos el inconveniente que la plataforma pues tiene sus dificultades técnicas. Esa guía de aprendizaje hace parte de la fase de ejecución. Entonces, permíteme un segundito, de una vez voy a entrar a ver si desde el rol yo puedo hacer ese ajuste.
Bien, señor Luis Carlos, señor Camilo y Rodrigo. No, desde mi rol no puedo generar como el ajuste. Primera vez que pues tengo esta situación con un grupo que no se pueda visualizar la fase como tal. Voy a pedir apoyo entonces a los compañeros de mesa de ayuda para que mañana a primera hora pues me orienten, o si de pronto más tarde los ingenieros me puedan colaborar pues subsanando aquí la situación, porque no me permiten, a pesar del rol de instructor, no me aparece el botón para generar la viabilidad. Bien, vamos entonces a continuar de todos modos con la entrega de los lineamientos para la nueva evidencia y pues teniendo en cuenta ya estas novedades, poder, digamos, hacer los ajustes correspondientes para que no vayan a tener los mismos inconvenientes con esta actividad correspondiente al día de hoy. Permítanme. ¿Sí ven la presentación en pantalla? Ah, instructor, voy a cambiar a escribir por mensaje, entonces porfa revise los mensajes porque le están escribiendo o todos le estamos escribiendo por mensaje. Gracias. ¿Sí están visualizando? Ok, listo, sí, señor. Ok, permítanme que... Bueno, vamos entonces a continuar. Bien, entonces hoy 15 de julio vamos a generar pues la grabación para la entrega de estos nuevos lineamientos con el grupo de análisis y desarrollo de software. Este grupo pues se encuentra en el sistema vinculado con la ficha 2879663. Esta competencia pertenece o está dentro del programa de formación de ustedes en la fase de ejecución. Es decir, que hablamos de la competencia que está inmersa dentro de la fase de ejecución, anclada al sistema dentro de la guía de aprendizaje número 9. Como orientación, pues siempre ustedes van a encontrar dentro de la guía de aprendizaje 9 las actividades correspondientes a esta competencia con el código 240201526. Esa competencia se denomina interactuar en los contextos productivos y sociales. ¿Cuántos resultados de aprendizaje nosotros estaríamos impactando a través de esta competencia? Son 4 resultados de aprendizaje. En ese orden de ideas, pues, como se los había mencionado la sesión anterior, la idea necesariamente es poder darle cumplimiento a estas actividades y en esa medida, pues, avanzar también con estos resultados. Permítame un segundo. Ya. La evidencia que nos corresponde esta semana sería la considerada o denominada diagrama de sistema de relación del individuo con el entorno. Esa evidencia, pues la idea es que se pueda gestionar dentro de esta fecha, del 15 al 22 de julio, ¿sí? Sería, digamos, la evidencia asociada para entrega oportuna dentro de esta semana. Damos claridad, pues, que dada el impasse que se presenta por el error, pues, de mi parte involuntario, pues, la evidencia o las 2 primeras evidencias eh, quedarían para entrega, pues, de manera oportuna hasta el próximo 29, había comentado. Entonces, esa primera entrega, esas 2 primeras entregas quedarían con fecha de entrega oportuna
para el próximo 29, para efectos de, digamos, no torpedear o el proceso de esta semana, pues dado que el error corresponde a mi responsabilidad. Les mencionaba que el paquete formativo con el cual se construye esta nueva evidencia se denomina Soy un ser social. ¿Sí? Ese paquete integra 2 capítulos, por decirlo así, y son 2 capítulos, el primero de ellos, que es el más importante para abordar esta evidencia, tiene que ver con una reflexión en torno al factor de riesgo psicosocial externo a las organizaciones, que en este caso es todo lo que tiene que ver con la gestión de las situaciones familiares. El paquete pues gira o está focalizado a un análisis de la formación ética de la familia. ¿Sí? Es un ejercicio interesante pues en la medida en que independientemente del rol que tengamos en las empresas, independientemente del campo de acción, eh, tenemos necesidades que necesariamente corresponden a lo que se presenta dentro de nuestro sistema familiar. En ese orden de ideas, pues siempre es esencial que las empresas aborden aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de las competencias actitudinales para la gestión y el afrontamiento de esas circunstancias propias de las dinámicas familiares. Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos y la sociedad es la manera como se gestionan las diferentes circunstancias y realidades en torno o al interior de los grupos familiares. Muchos de los presentes de la ficha pueden ya en ese momento ser líderes de familia, ¿sí? O hacen parte de un sistema familiar. Otros lo van a hacer de manera posterior por decisión y otros incluso lo van a ser líderes de un sistema familiar a veces por accidente. Independientemente de cuáles sean las razones, pues al hacer parte de un sistema familiar, nosotros debemos hacer todos los aportes que estén a nuestro alcance, que estén dentro de nuestras posibilidades para poder contribuir al bienestar y al desarrollo de ese grupo, independientemente de cuál es el rol que tenemos en su interior. Y para poder, digamos, abordar algunos aspectos que dan respuesta a las necesidades que se presentan dentro de los grupos familiares, necesitamos pues partir de la primera premisa, que es entender qué significa familia. Amador, que es un profesional de los estudios del comportamiento humano, planteaba de que la familia pues, puede ser considerado como ese grupo de personas que están unidos por un parentesco. Esa unión se puede dar básicamente por vínculos consanguíneos en primer lugar, o por ese vínculo que se da o que es constituido y reconocido a través de la oportunidad del matrimonio, ¿sí? También, teniendo en cuenta pues nuestra legislación colombiana, hablamos también de ese vínculo a partir de la posibilidad de una unión libre, teniendo en cuenta los tiempos que establece la ley. Otra forma de convertir a personas en familia es a través de la posibilidad de la adopción, ¿sí? Esas son, digámoslo así, las formas por las cuales nosotros podemos decir que X o Y individuo es familia. Por vínculo consanguíneo, por la relación de pareja que se vive y por los aspectos que tienen que ver con la figura o la oportunidad de la adopción. Tipos de familia, pues pueden existir muchos. Vamos a hablar de las familias, pues teniendo en cuenta algunos aspectos conceptuales que se plantean. Partir de la noción necesaria de que para hablar de familia hablamos de los adultos digamos, en convivencia con los infantes. En ese orden de ideas, pues tenemos diferentes tipos de familias. Podemos hablar de familias biparentales, que son aquellas que están integradas por la madre y el padre del menor o los menores. Podemos hablar de familias
monoparentales, que son esas familias donde solo uno de los progenitores vive con los menores de edad, puede ser la mamá o puede ser el padre. Hablamos de las familias extensas cuando existe un grupo familiar conformado por padres, por abuelos, por tíos y por los menores también. Las familias reconstituidas, que cada vez más se presenta esa oportunidad donde se crea un vínculo o un nuevo sistema familiar donde hay hijos de una primera relación de uno de los integrantes, como también hay hijos de parte de ambos y que conforman pues un nuevo sistema familiar. Tenemos las familias de acogida, perdón, que son aquellas familias que de pronto es un término más utilizado, creo que es en Europa, donde se da la oportunidad de que un grupo o un sistema familiar acoge a un menor que de pronto está en situación de vulnerabilidad o que le están, digámoslo así, protegiendo sus derechos, lo acogen a su sistema dentro de un tiempo que establece la ley. Ese menor pues no se va a quedar de manera permanente en ese sistema, pero está vinculado a esa organización durante un determinado espacio. ¿Por qué hablar de este tema? Pues porque básicamente los estudios de comportamiento han generado, digamos, una reflexión bastante concreta. Para el desarrollo psicológico, para el bienestar de cualquier individuo, la familia tiene un papel determinante, ¿sí? Percibir, tener la sensación, creer que hacemos parte de un sistema familiar es esencial para el desarrollo psicológico y para el desarrollo social de cualquier individuo, ¿sí? Por eso hay una premisa que establece que la familia es la organización social más importante para una persona y la sociedad. Entonces, si hablamos de que la familia tiene una gran presión sobre el desarrollo psicológico y desempeño social de un individuo, pues debemos preguntarnos necesariamente cuál es la calidad, digámoslo así, de experiencias que tuvimos o que hemos tenido dentro del sistema familiar al que pertenecemos o al que pertenecimos en alguna época. Y que de acuerdo a esos vínculos, de acuerdo a esas interacciones, cuáles fueron las experiencias que yo tuve, cómo percibí esas experiencias. Vuelvo, insisto, dependiendo de esas vivencias del pasado o dependiendo de esas vivencias del presente, se está definiendo el desarrollo psicológico y el desempeño social de un individuo, ¿sí? Palabras más, palabras menos, lo que puedan hacer las figuras de autoridad o las personas que ejercen el rol parental dentro de cada sistema va a tener un papel crucial en cómo los menores de edad que están creciendo al interior de ese grupo se van a desempeñar posteriormente. Se determina en gran medida si esos menores van a ser personas de bien, van a ser personas de éxito, van a ser personas, digámoslo así, laboralmente activas, van a ser personas que socialmente contribuyen o todo lo contrario, ¿no? Pertenecer a una relación de pareja, pertenecer a un vínculo, y vamos a hablar de matrimonio a partir de este momento para hacer referencia a las relaciones de pareja como tal, y tomamos la palabra matrimonio teniendo en cuenta, digamos, las connotaciones que esto tiene, ¿no? No voy a decir que las uniones libres no tengan, digamos, un peso jurídico, tengan un peso legal, decirlo de alguna forma, pero digamos que las parejas que están vinculadas también a través de la figura del matrimonio le agregan a ese peso, pues, un valor simbólico y un valor moral que pues representa necesariamente la figura del matrimonio. Entonces, cuando una relación de pareja se establece en matrimonio, surgen, digámoslo así, unos compromisos.
Entre ellos está la convivencia, la asistencia, las obligaciones económicas y las obligaciones con los hijos. Ambos padres, ambas personas que ejercen ese rol parental, comparten esas realidades. Compartimos la responsabilidad de contribuir a la sana convivencia. Compartimos la responsabilidad de asistir a los demás integrantes del sistema familiar cuando alguno está pasando por una dificultad, una enfermedad, una necesidad y demás. Al momento de establecer la relación de pareja, al momento de irse a vivir juntos, de estar en matrimonio, en paralelo surgen obligaciones económicas y esto es una realidad que pesa mucho sobre la dinámica familiar. No solo, digamos, nos mantienen unidos el vínculo afectivo, sino también los compromisos económicos que surgen con ese nuevo sistema familiar. Y además de ello, se comparte una obligación muy importante que es las obligaciones con los hijos, dejando claro que esas obligaciones son compartidas, no son exclusivas de la madre o exclusivas del padre. Dentro de los deberes y derechos que nacen con la oportunidad del matrimonio, pues hay unos que de alguna manera ya había mencionado. El primero es el deber de la cohabitación. Una cosa es convivir y otra cosa es cohabitar, ¿sí? Tengo el deber y tengo el derecho de cohabitar contigo. Por tanto, estamos ocupando el mismo espacio, ocupamos la misma cama, ocupamos la misma sala, en fin, y eso obliga a que ambos hagamos unos aportes para que esa cohabitación sea lo más agradable posible. Legalmente y moralmente hablamos del deber de la fidelidad, teniendo en cuenta que somos una sociedad monogámica y que las circunstancias de la infidelidad o las circunstancias de que alguien pretenda tener 2, 3, 4 matrimonios, pues legalmente no va a ser posible y eso incluso está tipificado como un delito. Por tanto, se generan unos pesos adicionales para establecer que la fidelidad entra dentro de esas variables de las obligaciones o los deberes. Ya había mencionado la importancia de la asistencia y la ayuda mutua, ¿sí? Y todos estos pues tienen como fin básicamente construir familias que sean sanas y que permitan la construcción de una sociedad fuerte y sólida con personas éticamente responsables. Entonces, si se dan cuenta, todos esos deberes y derechos lo que apuntan básicamente es a que tu sistema familiar, las personas que están dentro de tu grupo familiar sean personas sanas. Y ojo con esto, decimos sanas en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional, como también desde el punto de vista del desempeño social. Lo que hagan o dejen de hacer las figuras de autoridad dentro del sistema van a tener un impacto en la salud física, en la salud mental y en el desempeño social. Y unos preguntarán, ¿por qué en la salud física? Muy importante. Resulta y pasa que dentro de las interacciones también se construyen o se definen lo que son las normas que giran en torno a la manera como nos alimentamos los integrantes de nuestro sistema familiar. También surgen las normas de qué actividades hacemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de uso del tiempo libre y demás. Son los líderes del sistema familiar los que van a definir qué actividades hacen cada uno y qué actividades pueden y deben hacer los hijos. Si nosotros estamos dentro de un sistema donde, por ejemplo, los hijos no tienen, digamos, dentro de la estructura de las normas, lineamientos que tengan un impacto directo en la alimentación, por ejemplo, que exista una norma o unos hábitos de ejemplo, de modelamiento, donde los niños se acostumbran y normalizan el alimentarse con vegetales, el alimentarse con frutas, el consumir alimentos
a unas horas específicas, el procurar rechazar, no voy a decir alimentos, sino elementos que podrían ser ingeridos y que pueden ser totalmente nocivos para la salud. El que estas personas usen el tiempo libre para hacer una actividad deportiva, para participar en eventos sociales, en fin. O sea, dependiendo de las decisiones que toman las figuras de autoridad, se determina en gran medida cómo posiblemente va a ser la salud física principalmente de los menores de edad y de los demás integrantes, ¿sí? Hay sistemas familiares, por ejemplo, donde es muy normal que en la puerta de nevera tengan 3 Coca-Colas. Y todos sabemos, porque hay cualquier cantidad de estudios que demuestran lo grave y nocivo que son para la salud. Conozco menores de edad que manifiestan no comer ningún tipo de verdura, porque no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Pues porque básicamente los padres no tomaron las decisiones y acciones que posibilitaran que se incluyera dentro del menú a estos jóvenes eh, verduras, frutas y demás. Hay sistemas familiares donde es muy común tomar bebidas ultra azucaradas con el riesgo y las evidencias que todo esto representa, ¿sí? Y hay familias que es muy normal que se utilice, por ejemplo, el aceite vegetal dentro de la elaboración de las diferentes comidas o alimentos que ingieren. Hay cualquier cantidad de estudios que demuestran el impacto que tiene el aceite vegetal en las arterias, especialmente que van al corazón, y que en ese orden de ideas pues resulta bastante nocivo y peligroso. Entonces, vuelvo, insisto, son las figuras de autoridad las que tienen la responsabilidad de garantizar la salud física, la salud mental y el buen desempeño social de los integrantes de su sistema. Entonces, es una responsabilidad compleja, pero que también es una responsabilidad que tiene muchos matices, especialmente los cambios a los que está enfrentada la familia. Hoy en día, pues la familia tiene muchas necesidades y tiene muchos cambios. Dentro de las necesidades, pues está el hecho de que las parejas, por las presiones socioeconómicas propias de la actualidad, deben hacer ajustes, deben hacer negociaciones, deben hacer acuerdos, deben hacer cambios para poder garantizar pues la subsistencia o la calidad de vida de sus integrantes. En ese orden de ideas tenemos, por ejemplo, que las familias ya no trabajan a escala familiar. Esa oportunidad donde si el papá era dueño de una ferretería y todos vivían o trabajaban en la ferretería, pues para muchos ya no es posible. Si los abuelos se dedicaban al campo, a un cultivo, no sé, de café, todos se dedicaban al cultivo de café, ya no es posible. Sí, hay muchas familias que ya no siguen esa tradición o que sencillamente, pues, eh, la empresa, la microempresa que se tenía familiar ya no está existiendo. También tenemos que el tejido urbano se ha generalizado y ello genera, pues, muchas demandas, necesidades y dificultades. Tenemos también de que muchas mujeres tienen la necesidad de poder ejercer un rol laboral y en ese orden de ideas, pues el cuidado de los hijos ya es una circunstancia de equipo o buscar una tercera persona, ya sea dentro del sistema familiar o un externo al cual le pagan por el cuidado de los menores, en fin. O sea, el rol de la mujer cambia y al cambiar el rol de la mujer, pues se presentan nuevas dinámicas de la oportunidad de la formación en valores, de la garantía de la sana alimentación, de los cuidados y demás, pues se entrega, se cede o se comparte con un tercero, ¿sí? La familia se hace móvil y eso representa nuevos retos para la familia, en el sentido de que, por ejemplo, por circunstancias laborales, eh, están en una zona del país, un año, 2 años después se desplazan a otra zona. Por ejemplo, es muy común en familias que algún integrante trabaja en las fuerzas militares. Entonces, hoy están trabajando en un pueblo X y
2 años después lo trasladan a otro departamento. Y en ese orden de ideas, pues la familia se ve en la necesidad de adaptarse a ese tipo de cambios. Cada vez son más las familias que buscan alcanzar una autonomía social, económica y demás, y por tanto, pues incluso a veces aceptan iniciativas de irse a otro país a probar suerte y en ese orden de ideas tener un mejor nivel de ingresos económicos. Teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar, hay una premisa muy importante que debemos resaltar. La familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Repito, la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Los compañeros presentes, ¿cómo entenderían esa afirmación que aparece en pantalla? ¿Quién podría, digamos, compartir lo que interpreta, lo que entiende en esa diapositiva? Señor Camilo, Luis Rodríguez, ¿qué entiende cuando se expresa la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad? ¿Qué entienden ahí con esa premisa? Sí, señor Camilo, le estoy entendiendo. La familia es como la base o el inicio donde nos forjamos, cada uno para la sociedad. Si la familia falla, la persona posiblemente puede fallar. Totalmente de acuerdo con ese argumento. Somos un sistema abierto, ¿sí? Por tanto, los líderes de ese sistema familiar tenemos la responsabilidad de brindarle los conocimientos y las experiencias necesarias y suficientes para que, en este caso, principalmente los menores, cuando vayan a interactuar a la sociedad, cuando vayan a desempeñar X o Y rol, lo puedan realizar de la mejor manera posible, ¿sí? Dentro del sistema familiar principalmente se le entregan esos recursos, esas herramientas para que puedan ir al medio y pues desenvolverse. Pero al ser un sistema abierto, también pasa lo contrario. Es responsabilidad de las figuras paternas, del quienes ejercen el rol parental, entregar herramientas, conocimientos, habilidades y actitudes y al mismo tiempo, algo muy importante, generar un sistema de reglas, de normas, de lineamientos que les permita hacer control a todas las circunstancias externas a la familia que podrían de una u otra manera afectar su salud física, su salud mental o su capacidad de desempeño social. Ejemplo, nosotros por X o Y circunstancia nos fuimos a mudar, no sé, a una determinada comunidad, a un determinado barrio, conjunto, no sé, ¿sí? Vereda, etc. Y resulta y pasa que donde estamos viviendo como sistema familiar, nos encontramos expuestos a que en esa zona, por ejemplo, hay grupos armados, en esa zona hay situaciones de pandillas, en esa zona hay, no sé, brotes de epidemias, X o Y. Entonces, es responsabilidad de los líderes de ese sistema familiar tomar las medidas necesarias que les permita hacerle frente y gestionar esas realidades externas. A veces puede ser algo tan sencillo como el amigo X de un hijo, de una hija, de la pareja, ¿sí? El compañero de trabajo del señor de la casa, que tiene cierta cultura, que tiene ciertas actitudes que pueden ser nocivas para la cohesión, para la convivencia de los integrantes. Por tanto, vuelvo, insisto, es responsabilidad
de quienes ejercen el rol parental hacer esas gestiones, ¿sí? Haciendo un paréntesis, pasa algo interesante, por ejemplo, para las personas que siguen el fútbol colombiano, tenemos a un futbolista famoso, Luis Díaz, que pues está pasando por un buen momento futbolísticamente hablando. Sin embargo, un integrante de su equipo tuvo una calamidad y digamos que por ser una figura representativa y al parecer esa persona que falleció le había dado la mano y apoyo al futbolista colombiano, pierde la vida y lo que se esperaba era que él, digamos, tuviera como mostrara de alguna forma estar acompojado o estar con el equipo o triste y demás, ¿sí? Desafortunadamente para el futbolista colombiano se filtraron unas fotos donde él estaba el día de la muerte o del sepelio, no tengo claro el dato, él estaba compartiendo en unas situaciones sociales, en unos eventos, con música, lo muestran bailando y demás. Según se cuenta, es la familia de Luis Díaz, la familia extensa, en este caso hermanos, padres, en fin, eh, que lo llevan a estos eventos durante ese momento, digamos, difícil del equipo. Ahí estamos hablando de, digamos, ciertas realidades con la familia extensa que lo están llevando a circunstancias que pueden ser un riesgo para el trabajo de este jugador y que al mismo tiempo pues pueden eh, estar significando grandes dificultades a corto plazo, ¿sí? Hoy en día pues Luis ya se vinculó otra vez al equipo, eh, según en datos no fue convocado al partido inmediato, hay distanciamiento con los técnicos, entonces uno observa cómo ciertas presiones externas a la pareja, a los hijos, en este caso, padres, los hermanos, los primos, bueno, en fin, están generando o están exponiendo a la familia a unas circunstancias que los pueden afectar laboralmente, socialmente y demás. Entonces, insisto mucho con el rol, la manera como ejercemos el rol parental, los líderes de estos sistemas familiares, ¿sí? No sé cuál sea el momento evolutivo en que se encuentren los compañeros conectados o los compañeros que posteriormente van a ver la sesión, pero es muy importante que entendamos que al pertenecer a un sistema familiar debemos procurar por la protección del sistema de manera conjunta, ya sea que usted dentro de su grupo familiar sea en este momento un hijo, pero que por la edad que poseen ustedes, ya perfectamente pueden estar tomando decisiones y acciones que contribuyen a la convivencia, a la cohesión y obviamente al bienestar de su grupo familiar. Entonces, ¿cómo un sistema familiar puede tomar decisiones y acciones para que, digamos, de alguna manera se pueda garantizar la salud física, la salud mental y el desempeño social? Pues Amador, que es el autor al cual hace referencia principalmente a la información de apoyo, hace, digamos, una afirmación muy precisa. Él menciona que solamente a través de la enseñanza y el modelamiento de normas, de reglas, de pautas de desempeño o de convivencia, se va a garantizar que los integrantes de ese sistema puedan tener salud física, salud mental y buen desempeño social. Ojo, solo a través de la estructuración y promoción o modelamiento de reglas de convivencia, reglas asociadas a los hábitos de vida, reglas asociadas al uso del tiempo libre, reglas asociadas a eh, a la manera como nos alimentamos, reglas asociadas a los aspectos culturales en torno a la alimentación, en torno a la convivencia y demás, son los determinantes para la salud física, salud mental y buen desempeño social. Las reglas están en todo, dependiendo de los límites de las reglas, de las pautas de convivencia.
Se puede determinar si una persona va a tener comportamientos destructivos o los va a evitar. Se puede determinar si un individuo va a tener el suficiente autocontrol para guiar su comportamiento hacia las situaciones que realmente le favorecen. Dependiendo de las reglas, se mantiene el orden social, ya sea en la institución educativa, ya sea en la empresa o ya sea en el grupo familiar. Dependiendo de las reglas, aumenta la probabilidad de que ese grupo tenga más unión o más cohesión. Si en una empresa no hay reglas de convivencia, va a ser difícil que haya unión para el trabajo en equipo. Si en un sistema familiar no hay reglas, pues va a ser difícil que ese sistema familiar surja o salga adelante. A través de las reglas, digámoslo así, las personas aprendemos a ser seres sociales. Las reglas o las normas que nosotros estructuremos deben estar focalizadas a dos aspectos. Cumplir con unas condiciones materiales o medioambientales y unas condiciones inmateriales. Las condiciones materiales que tienen que ver con la estructura, con el aspecto físico del entorno donde nosotros estamos viviendo o nos estamos desempeñando. Entonces, en el aspecto material de la familia, entonces hablamos de casa como tal, hay que tener presente que dependiendo de cómo sea la estructura física del hogar, se incide en gran medida en la salud y el bienestar de los individuos. Entonces, es diferente cuando la pareja toma la decisión y hace los esfuerzos o tiene las posibilidades de vivir en una casa en ladrillo, con techo, donde la pareja tiene un espacio privado para hablar, para compartir, para discutir, para negociar, para tener intimidad. Y los hijos, pues, están protegidos de todas esas circunstancias de pareja. Los hijos tienen un espacio cómodo, privado para ellos también. Es diferente una casa en comparación, pues, a una casa donde todos viven en la misma habitación, donde la casa es de tableta, donde el piso es de tierra, donde cada vez que llueve, pues, hay humedad. Los integrantes de la familia se exponen a bacterias, se exponen a infecciones y demás. Es diferente el hogar que cuenta con una estufa, que cuenta con una nevera para conservar alimentos, al sistema familiar que no cuenta con estufa, que no cuenta con nevera y que está obligado pues a alimentarse con cosas de paquete o alimentos ultraprocesados que terminan siendo supremamente nocivos. Entonces, el aspecto físico, la estructura física, los recursos físicos que toman la pareja la decisión de adquirir para el bienestar de su familia terminan siendo esenciales, ¿sí? Es diferente una familia que de pronto es numerosa y que en un momento dado tiene pocas habitaciones para sus integrantes a el momento en que tienen la oportunidad de vivir en condiciones donde hay más habitaciones y por tanto se puede vivir más confortablemente. Eso en términos de convivencia termina siendo muy, muy determinante, ¿sí? También el aspecto físico tiene que ver con las instituciones educativas. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos que analizar dónde vamos a inscribir a nuestros hijos o dónde nosotros vamos a inscribirnos. Es diferente en una institución educativa de un salón con un ventilador para 40 a una institución educativa donde es un salón para 25 y hay dos ventiladores, ¿sí? Sin hablar si hubiese aire acondicionado. Es diferente la institución educativa que los docentes, además de un tablero, cuentan con un televisor, con un video beam, con conectividad a internet. Son aspectos físicos. Es diferente una institución educativa en términos de bioseguridad para los menores, que lo que les venden para el consumo de estos está guardado en una caseta que dice Postobor y que todos esos alimentos están en una vitrina que se abre y se cierra constantemente y que la persona que la abre y la cierra constantemente los toma con la misma mano con las que hace un momento está contando dinero. Es diferente a la institución que los niños reciben alimentos que fueron previamente proyectados por un nutricionista, por un pediatra, y que cuando ese chico o esa chica recibe los alimentos,
los recibe en una bandeja y se sienta a consumirlos en algo que se llama un comedor escolar. Es un aspecto netamente físico. Es diferente la institución educativa que cuenta con canchas, con espacios de recreo, que cuenta con una batería de baños digna y que esa batería la lavan 2, 3 veces al día. Es diferente a la institución que cuenta con una biblioteca, que cuenta con un auditorio, que cuenta con espacios para el desarrollo de la creatividad, la motricidad, el desarrollo de las habilidades sociales, a la institución que no cuenta con ninguna de esas posibilidades o muy pocas. Cuando elegimos una institución educativa, tenemos que hacer esos análisis. La estructura física de esa institución contribuye a la protección de mi hijo, contribuye a su bienestar, contribuye a sus habilidades sociales o no. Porque a veces elegimos la escuela porque nos queda más cerca, más no, porque es la que mejores condiciones físicas ofrece. El aspecto material también tiene que ver con el entorno social donde vivimos. ¿Cómo es el barrio donde vivimos? ¿Tiene vías de acceso? ¿Hay una plaza de mercado para poder comprar alimentos frescos y que estén disponibles? ¿Hay un de uno, un ARA, bueno, alguna almacén de cadena, no sé? Contamos con una droguería cercana, contamos con puestos de paradas de buses, posibilidad de acceso de medios de transporte, la zona es iluminada, hay una cancha cercana, hay un parque cercano donde los niños puedan socializar. Son aspectos materiales que debemos analizar al momento de tomar la decisión dónde nos vamos a ir a vivir. Cerca donde vivimos hay instituciones educativas, hay la oportunidad de poder acceder lo más fácil posible a una clínica, a un puesto de salud, no sé, aspectos físicos. Ojo, no solamente cuando elegimos un hogar, esa decisión depende solo si nos gusta el apartamento o no, sino que también debemos analizar cuál es el entorno, ¿sí? ¿Qué tan seguro es? Son decisiones físicas que impactan nuestro bienestar. Y en el último aspecto es las empresas. ¿Cómo es físicamente la empresa donde trabajamos? ¿Cuáles son las condiciones medioambientales? ¿Qué temperatura tiene? ¿Cómo es el nivel de iluminación? Yo tengo un puesto de trabajo cómodo y digno. Nosotros tenemos la herramienta, tenemos los insumos necesarios para hacer las actividades que me corresponden. ¿Qué tan lejos queda la empresa donde yo vivo? Aspectos físicos, aspectos materiales, como es la temperatura. Conozco personas que trabajan desarrollan actividades laborales que son muy nocivas para la salud. Puede que estén, por ejemplo, expuestos a altas temperaturas o lo contrario, están expuestos a muy bajas temperaturas y cuando salen al medio, esos choques térmicos a corto y mediano plazo terminan siendo nefastos para nuestra salud y bienestar. Les cuento la incidencia en algún centro de formación del SENA donde trabajé en un solo mes. Tuvimos 3 accidentes por cambios bruscos en temperatura, porque estas personas, pues la actividad que realizaban los exponía a esos cambios bruscos. ¿Qué terminó sucediendo? Parálisis faciales a 3 compañeros en un mes, a un guarda de seguridad, a un tecnólogo y a un operario, porque la empresa o el puesto de trabajo que tenían los exponía a esas circunstancias. Entonces, el aspecto físico es determinante. Y el otro aspecto esencial para nuestra calidad de vida, para nuestro bienestar, tanto de la familia como de los hijos, es el aspecto inmaterial. Entonces, en el entorno familiar hablamos del aspecto inmaterial que tiene que ver con reglas de convivencia, estilo de vida, qué hacemos con el tiempo libre, tiene que ver con el apoyo, acuérdense lo que les decía al principio del deber de la asistencia, cómo nos asistimos unos a otros, qué aportes hacen cada uno de los integrantes de acuerdo a su momento evolutivo y posibilidades físicas, qué aporte hacemos a el orden y aseo de casa, porque eso es un factor determinante. Yo creo que todos hemos experimentado la sensación de que cuando llegamos a casa está todo
aseado y ordenado, inmediatamente hay una percepción o una sensación de confort. Pero si llegamos a casa y vemos la montaña de loza y vemos totalmente sucio, desorganizado, inmediatamente nuestra sensación de confort se va a ver afectada. Ahí ya está ahí un elemento de convivencia. Otro aspecto inmaterial en la familia tiene que ver con, ya les había mencionado, el sistema de alimentación, que es lo que consumimos nosotros. Consumimos jugos, además de esos jugos de fruta le echamos azúcar, se acostumbran a consumir verduras en los almuerzos, por ejemplo, o en los desayunos, en las cenas. Se ha promovido el consumo de frutas que tengan un alto contenido de fibra, porque eso es esencial para la digestión. Los menores de la casa, consumen buenas o cantidades importantes de proteína porque son esenciales para el desarrollo y sobre todo para el crecimiento, ya sea en queso, en leches, en fin. Estamos hablando de aspectos inmateriales. Se tiene el hábito en su casa de que se sientan y comparten las comidas todos en la mesa o cada quien coge el plato y se va para su rincón. ¿Por qué es importante eso? Porque en ese espacio se da la oportunidad de comunicarse e interactuar. Eh, existe un límite cuando se presenten diferencias, porque las parejas pueden tener diferencias o los padres pueden tener diferencias con los hijos, pero cuando se está manejando esas diferencias, se acepta todo, que nos insultemos, que nos expresemos palabras descalificadoras o soeces, incluso hasta crueles, y eso lo normalizamos y terminan, digámoslo así, los integrantes de la familia teniendo una percepción negativa de ellos mismos y los demás. ¿Cómo se da el manejo de las diferencias? Ya había mencionado pues, los acuerdos de la asignación de responsabilidades para el orden y el aseo de acuerdo a la edad y momento evolutivo. Mm, ¿Qué se hace en el tiempo libre? Ustedes como familia, por ejemplo, cuando alguien cumple años, está normalizado que se hace alguna celebración. No tiene que ser una gran fiesta, pero por lo menos así sea un ponqué, una torta de las de uno, pequeñita, con un fósforo en la mitad y cantarle el cumpleaños. Es el acto simbólico de reconocimiento. Se acostumbra a visitar a los ancianos, a los abuelos, como muestra de respeto a los mayores. Se acostumbra, no sé, a una película en familia, a una salida corta, si sea caminar a una cancha en familia para, digamos, resaltar el valor de la unión. Se escuchan a los hijos atentamente, se modelan normas, se enseñan normas y sobre todo los padres son conscientes de la responsabilidad que se tiene en formación en valores. Mm, tenemos la necesidad de que los hijos salgan adelante en el sentido de que, por ejemplo, se hacen esfuerzos para que hagan, no sé, deportes, para que hagan cursos de inglés y demás. Todo ello tiene que ver con los aspectos inmateriales. También pues tienen que prestarle atención en cuanto a los aspectos inmateriales, a lo que tiene que ver con la escuela. ¿Cuál es, digamos, la orientación pedagógica que tiene la escuela? Es una escuela que promueve alguna religión y esa religión es consecuente con la tuya. Es una escuela que, digamos, usted observa que la cultura, que el nivel cultural de los niños que están dentro de esa escuela es coherente a las expectativas que tiene para su hijo en relación a las interacciones. En esa escuela que se promueve el deporte, la ciencia, el arte, qué es lo que usted quiere que su hijo, digamos, que se focalice y se enfoque. Y si la escuela le brinda eso, una de las mayores complicaciones que puede haber es, por ejemplo, mamitas que han escrito escuelas que tienen pues, un nivel de formación, un estilo de formación un poco más libre, y cuando ven que en el pénsul se habla de orientación sexual y demás, empiezan con un choque porque ellas son de X o Y creencia religiosa y no aceptan ese tipo de temáticas. Entonces, si usted no está de acuerdo con estas temáticas, pues lo que usted pudo haber hecho era vincularlo a una escuela que esté más en sintonía con sus creencias. ¿Sí?
en la escuela, bueno, eso digámoslo así en términos generales, a nivel social, importantísimo. ¿Cuál es la cultura de las personas que viven en torno donde yo me encuentro? Es una cultura de sana convivencia. En ese contexto se promueven las actividades culturales o deportivas. Hay manera de aprovechar esos espacios. Cómo es la convivencia de los niños, cómo es la convivencia de los adultos. En ese entorno, no sé, las alcaldías desarrollan proyectos sociales. A veces donde nosotros vivimos cerca hay una cancha y allí hay escuelas de fútbol, de escuelas de baloncesto, de voleibol. Son espacios donde los niños pueden desarrollar sus habilidades motrices y habilidades sociales. Nosotros podemos aprovechar esos escenarios. ¿Cuáles son los peligros y riesgos que hay en torno donde vivimos? Hay pandillas, hay grupos armados. ¿Qué es lo que hay? ¿Sí? En ese entorno, no sé, se celebra Navidad, para los católicos hay las novenas, eh, cómo celebran las festividades, Día de la Madre, en fin. ¿Por qué? Porque eso va formando al individuo. Y finalmente, pues es el entorno de la empresa. ¿Cuáles son las reglas de convivencia? ¿Cómo es el clima de la empresa donde usted quiere trabajar o está trabajando? Cómo se dirige el jefe hacia los empleados, cómo se dirigen los compañeros a hablar con otros compañeros o cómo se dan las interacciones. Hay un trabajo en equipo, hay un respeto, hay una colaboración. ¿Cómo es el clima de trabajo? Alguna vez yo trabajé en una empresa donde había un compañero que tenía una premisa que era muy chistosa, pero representaba lo que vivíamos. Él decía que en la empresa donde trabajábamos no se ganaba mucho dinero, pero se gozaba. Y él lo hacía énfasis, era al agradable clima de trabajo que teníamos, ¿sí? Como él lo decía muy clarito, no era que ganáramos millones, pero nos sentíamos muy a gusto con la empresa, por el tipo de líder que era nuestro jefe, por la convivencia armoniosa que había entre compañeros. Se presentaban diferencias, claro que sí, pero rápidamente nosotros las gestionábamos. En fin, esa convivencia, ese aspecto inmaterial es esencial. Entonces, en términos generales, esa es la información o algunos aspectos de la información de apoyo que ustedes tienen disponible para la guía 9 en relación a esta tercera actividad. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Ustedes van a encontrar para la tercera actividad la solicitud de que revisen un material que lo pueden encontrar en internet, ¿sí? El material, ustedes lo googlean, por ejemplo, se denomina Expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Eso es un artículo del periódico El País de hace tiempo, pero allí se describe una investigación que hicieron sobre las familias colombianas. Y esa investigación arroja resultados que pueden ser bastante relevantes en comparación con todos los aspectos conceptuales que tiene esta actividad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se analice la premisa de quien escribe el artículo y usted construya su opinión dándole la razón o dando los argumentos por los cuales no está de acuerdo en relación a la afirmación de que la familia colombiana está en crisis. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, de su opinión del artículo que fue escrito en el periódico El País. Yo les comparto el link también, pero como les digo, fácilmente pueden googlear, expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Además de ello, ustedes van a hacer una representación gráfica de sus relaciones sociales, ¿sí? Aquí en pantalla les muestro un diagrama, espero que ya esté apareciendo, donde ustedes, digamos, van a representar ese número de interacciones que tienen, ¿sí? En la parte central del diagrama está la expresión yo. Dentro de ese círculo, ustedes que van a notar,
sus motivaciones, sus valores, sus creencias, esos aspectos actitudinales que los identifican ustedes, ¿sí? Si usted cree en Dios, si usted cree en el trabajo decente, si usted cree en el respeto, en el amor propio, ¿sí? Si usted trabaja por calidad de vida, coloca ahí lo que a usted lo identifica. Luego vamos a mencionar cuáles son esas relaciones familiares que nosotros tenemos, pareja, hijos, ¿sí? Colocamos el nombre y el parentesco de esa persona, de esas personas que nosotros consideramos familia. Instructor, no sé, Kaiser, que es la mascota de la casa, para mí es familia, póngalo ahí, pero déjeme claro que es una mascota, ¿sí? Instructor, no sé, tengo un tío que comparto mucho con él y hace parte de lo que yo considero familia, póngalo ahí, no hay problema. Luego nos vamos al siguiente nivel, el nivel de otras relaciones sociales. Están los compañeros, las personas que estudiaron con usted en el colegio, los vecinos, ¿sí? Ahí dice televisión, no tanto televisión porque hoy en día la realidad es distinta. Puedes colocar personas de las redes sociales con las cuales compartes, que tienen, digámoslo así, mucha incidencia en tu día a día, digamos que hacen parte de esa red virtual de conocidos y que de alguna forma, pues, tienes contacto, tienes interacción, ¿sí? Y luego, en la parte más externa, pues vamos a mencionar a esas personas con las que no tenemos interacciones, pero que de alguna manera sí inciden en mi toma de decisiones. Por ejemplo, usted no se sienta a tomar tinto con el padre o con el pastor, pero mucho de lo que él dice o hace, usted lo tiene muy en cuenta. Usted no hace parte del gabinete del alcalde, del gobernador, del presidente, no sé, de su líder político, pero mucho de lo que él dice tiene incidencia en su bienestar, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que se la pasa demasiado pendiente de las redes sociales y a veces allí se dicen muchas cosas que no son ciertas, no corresponden a la realidad, pero nos terminamos contaminando negativamente, nos indisponemos y hasta mantenemos irritables. Tengo un conocido que mantiene irritable porque todo el tiempo está recibiendo datos políticos que el 80% no corresponden a la realidad y, y él termina casi que peleando con media familia. No es lamentable porque no está sabiendo manejar esas circunstancias y políticas y termina afectando su calidad de vida. En el trabajo, ese jefe, ese líder, ese coordinador, que no hace parte de tu grupo social, pero sí mucho de lo que dice, mucho de lo que orienta, mucho de lo que solicita, tiene incidencia en la calidad de vida. Entonces, allí mencionamos, como les digo, en cada una de esas áreas, las personas que hacen parte de mi entorno, que me son significativas. Una vez ya hecho ese diagrama, vamos a resolver unas preguntas de reflexión, ¿sí? Están aquí en pantalla. Digamos que tengo el orden un poco alterado. Vamos a decir si las motivaciones, principios y valores que yo mencioné en el diagrama de alguna forma determinan cómo me relaciono con los demás, ¿sí? Pregunta muy sencilla. Luego, al analizar los planos del diagrama, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confío o mantienen mejores relaciones? ¿Y por qué? Unos dirán el trabajo, otros dirán la familia, otros dirán el internet, otros dirán el colegio, la escuela, bueno, en fin. ¿Y por qué? Al revisar el diagrama puedes determinar las áreas o las personas donde presentan más problemas o dificultades. Entonces, vamos a hablar de dónde tengo mejores relaciones y dónde tengo peores relaciones. Si tiene relaciones difíciles o complejas, ¿qué podría hacer usted para resolver esa situación o fomentar relaciones positivas? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? En su realidad material, social y laboral, ¿qué aspectos inmateriales debes promover para lograr una mejor calidad de vida? Recuerden que yo les hablé de aspectos materiales e inmateriales. Entonces, ambos usted los va a representar. Por ejemplo, el aspecto material, alguien podría decir, instructor, creo que a nosotros en la casa nos hace falta otra habitación. Es un aspecto inmaterial y que creo que a manera de proyecto familiar lo podríamos conseguir. Y eso pues va a mejorar mucho en muchas realidades. Ah, genial.
Otros dirán, instructor, toca cambiar nevera, instructor, porque ya no cuida los alimentos y estamos consumiendo mucha cosa de paquete. O sea, el aspecto material que usted considere y el aspecto inmaterial de todo lo que yo les mencioné, no sé, sentarse todos a consumir alimento, eh, dedicarnos un día para compartir en familia una película, una actividad social, salir de paseo, eh, ajustar normas para que todos asumamos tareas y compartamos las responsabilidades del hogar para que no sea mamá sola, estresada, recogiendo todo y limpiando todo, y por eso yo creo que es que ella mantiene todo el día colérica. Sí, o sea, cada sistema familiar entiende sus realidades. Y en el último punto, pues describo lo que les mencioné sobre el artículo, sobre la opinión. A partir del artículo, expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. En esta página, en esta presentación, están las preguntas y la reflexión que se debe presentar dentro del informe. Diagrama, preguntas sobre el diagrama y la reflexión del artículo del periódico El País. Esa sería la tercera evidencia. No sé si tengan preguntas, inquietudes los presentes sobre la actividad en cuestión. ¿Instructor, me escuchó? Señor, le escucho. ¿Sí me escucha? Sí, señor, Luis, le escucho. Vale, muchas gracias. Entonces, de la diapositiva 26 es hace realizar solamente el diagrama y responder las preguntas de la diapositiva 28. Exactamente. Listo, vale, muchísimas gracias. Por favor, no se le olvide compartirnos la grabación de este y la de la anterior sesión, ¿vale? De una vez terminada la sesión, les voy a compartir de una vez al grupo de WhatsApp Y, el link correcto. Ujú. y otra cuestión, en caso de que de pronto se llegue a necesitar alguna corrección de las guías o algo, ¿usted nos dará más tiempo? Sí, yo les había comentado, Luis, para la primera y segunda evidencia, les decía que quedaba con entrega oportuna hasta el 29, teniendo en cuenta, obviamente, que, pues, que me equivoqué en la entrega del apoyo. Entonces, quedaría con disponibilidad para el 29 la primera y la segunda. Y esta actividad del día de hoy sí tiene fecha de entrega oportuna hasta el 22. Ah, bueno, ok. Por favor, también lo de la habilitación Sí, que señor, en la ya, plataforma para poder subir las guías. sí, ya estaba escribiendo a los compañeros a ver si me pueden ayudar a resolver porque estoy perdido. No entiendo por qué no está visible. Debe estar visible, pero bueno. ¿Listo? Entonces, quedamos con los compromisos de esa manera. Yo, pues de una vez les voy a compartir al grupo de WhatsApp el video de la sesión anterior y mañana les comparto el video de esta sesión mientras el sistema lo carga. ¿Listo? Vale, sí, señor, muchas gracias. Gracias, señor Luis. Bueno, si no hay más preguntas o inquietudes, voy a dar por terminada la grabación y le agradezco la participación a los presentes. Camilo, Camilo García Señor, le escribió un mensaje, pro. ya verifico. Sí, señor, tal cual. Es nuestro segundo encuentro. Hoy estoy presentándoles la tercera evidencia. En el encuentro anterior, yo les orienté dos actividades porque se hacían a partir del mismo paquete formativo, ¿sí? Entonces, por eso les entregué los lineamientos de dos evidencias en la sesión anterior. ¿Listo? Bien. Una última pregunta, instructor, qué pena. Sí, señor. Para elaborar ese diagrama, ¿se puede realizar a mano? Sí, sí, no hay ningún problema, señor Luis. Cualquier herramienta que quieran utilizar. Lo importante es que al momento de irla a calificar,
yo pueda tener acceso. Si es una foto, porque lo hiciste a mano, vale, no hay problema. Listo, vale, muchísimas gracias. Con gusto. Bien, no siendo más entonces, agradezco la participación de todos. De una vez terminada la sesión, les voy a compartir la grabación, corregir ahí el impasse con la grabación anterior. Y bueno, estamos, digamos, ahí atentos a cualquier novedad. Agradezco nuevamente y les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente.